Hola, profe. Buenas tardes, Liliana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? ¿Qué ha ido? Trabajando mucho. Sí, bueno, me alegra eso. Ah, bueno. Bueno, por aquí Bueno, también está entrando Esteban. sí. No sé si Kelly sí podrá integrarse o no. Ella, No, bueno, no. listo. Ella me Se escribió. le... Buenos días, Sí. buenas tardes, profe, ¿cómo están? Hola Esteban, ¿qué más? ¿Cómo ¿Cómo va? van? ¿Cómo Súper te ha bien, gracias ido? a Dios. Bueno, me alegra mucho. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Con el permiso de ustedes, empiezo la grabación. De Aquí una. ya se está grabando la sesión. Muchachos, bienvenidos. Un honor acompañarlos en esta etapa de sus profesiones, en esta etapa de su desarrollo profesional. Espero que, por supuesto, sume valor al final de las 10 sesiones que estaremos. Cada asesoría, por supuesto, muchachos, grabamos las sesiones, cada sesión estará cargada allí en la plataforma y me presento, pues cierto, mucho gusto, pues muchachos, mi nombre es Herman Mauricio Hoyos Patiño, yo soy docente CEIPA ya hace muchos años, no solamente pues he estado en la academia, también he estado pues en el sector real, en el sector público y bueno, he combinado pues la experiencia en los mercados, liderando áreas financieras particularmente y ahora pues en la academia. Así que pues un honor nuevamente acompañarlos. Gracias muchachos pues por el tiempo que dedican a este compromiso. Entonces, bueno, yo creo que esta primera asesoría vamos a ser muy pragmáticos, no nos vamos a demorar mucho. Cada asesoría, por supuesto, tendrá, muchachos, eh, las actividades y veremos pues qué actividades debemos honrar, debemos honrar. Kelly me escribió un correíto diciéndome que en algunos momentos no podía asistir porque precisamente pues el trabajo no se lo permitía. Y quiero decirles que yo les envié una serie de documentación, les envié primero un plan de trabajo y pues para tranquilidad de todos muchachos, ese plan de trabajo no quiere decir que se firme en una roca, ¿cierto? Aquí, por supuesto, ustedes me dicen, profe, vea, este lunes no puedo, podemos el miércoles, podemos el jueves, u otro horario, no sé si a ustedes les quede más fácil terminando la mañana, al mediodía, o bueno, o a esta hora, pues no tengo problema, ustedes también me dicen en qué momento nos podemos reunir, muchachos. Por supuesto, la idea es que todos estemos, pero indudablemente no soy yo quien sea una piedra en el zapato para obligarlos y que por supuesto tengan conflictos quizás eventualmente con sus empleadores. Entonces, en ese sentido, pues consciente de que son personas que trabajan, vamos muchachos a ser muy pragmáticos, muy eficientes. Más bien entonces, yo les voy a dar mi teléfono para que Esteban y Liliana me ayuden formando un grupo de WhatsApp y podamos también resolver las dudas por este medio, por WhatsApp. Tienen mi correo electrónico también, que ahorita, por supuesto, se los regalo. Y en ese sentido, por supuesto, semana a semana vamos honrando los compromisos y avanzando pues en el trabajo de aplicación. ¿De acuerdo? Listo, profe. Muy bien, muchachos. Bueno, entonces, muchachos, miren, les estoy compartiendo el plan de trabajo, este es el cronograma y pues las actividades que debemos honrar. Por supuesto, hoy estamos surtiendo la primera, donde pues no aplica un entregable, pero sí dejamos algunos puntos, tres puntos particularmente, que para la próxima semana, muchachos, ustedes deben empezar a organizar y a cargar en la plataforma. Ya ahorita les muestro la manera, pues, cómo deben ustedes entrar a la plataforma y el lugar donde deben cargar esos entregables. Muchachos, la dinámica mía es la siguiente. La dinámica de este profesor es la siguiente para garantizar, por supuesto, no solamente un buen desarrollo, sino unas buenas notas, ¿cierto que sí? Supongamos, muchachos, que Esteban, Liliana, Kelly, entonces ustedes entregan la primera, la segunda, la tercera entrega, la cargan en la plataforma, me hacen una ceñita, profe, ya entregamos esta actividad, cargamos esta entrega para yo proceder a entrar y hacerles la retroalimentación, pero si omiten algo o si la nota no es 5, si la nota es 4, 3,8, por supuesto yo haré una retroalimentación de por qué la nota es de 3,8. Pero la siguiente entrega, muchachos, como estos son entregas que se van a ir acumulando a través del tiempo, si para la siguiente entrega ustedes corrigen y están de acuerdo, sobre todo con la corrección, ¿cierto que sí? Pues aquí
considérenme a mí parte del equipo. Somos 3 personas, considérenme a mí un cuarto integrante, ¿cierto? Considérenme a mi parte integral del equipo. Entonces, yo lo reviso, muchachos, pues ejecuto mi rol como docente, como asesor. Y si ustedes ajustan, si están de acuerdo o si tienen argumentos para no estarlo, por supuesto, yo no tengo ningún problema, muchachos, corrijo la nota. Pero cuando ustedes ajustan esos temas de forma, que finalmente eso, la rúbrica determina, miren, es que hay que ya integrar referencias bibliográficas, quizás la citación de las normas está en una APA 6 y en una APA 7. Yo los invito a que lean esas normas que no se toman mucho tiempo y les pongo 4. Y en la siguiente entrega ustedes lo corrigen. Me devuelvo a la anterior entrega, a la que puse el 4, y cambio el 4 por el 5. Y en ese sentido garantizamos, muchachos, que las mejoras, las oportunidades de mejora, estos son particularmente los temas de forma que se vayan corrigiendo, que se vayan depurando, nos garantizamos que, por supuesto, tengamos una buena nota, pero también garantizamos que los contenidos pues sean de calidad. A mí no me descresta, muchachos, es decir, yo estoy convencido que donde se acumulan las palabras, escasean las ideas. Pragmáticos, y cuando por supuesto tengamos necesidad de tener un poco más de rigor, de investigar un poco y de alargarnos un poco, es porque realmente pues vale la pena. Y en ese sentido, muchachos, comenzamos con los 3 puntos que debemos honrar esta semana para, por supuesto, ustedes poder cargar esa primera entrega. Y vamos de lo sencillo a lo complejo. Seguramente para ustedes esto no es nuevo, ustedes ya tienen información, ustedes tienen un anteproyecto que seguramente ya Sí. tienen una información preliminar de lo que hace la empresa, de lo que hace, por supuesto, la compañía en locales. ¿Sí? También seguramente tienen unos objetivos, plasmen en esos objetivos y un alcance de la consultoría. Yo ya entraré, muchachos, con mucho cariño y con mucho respeto a pues mencionarles, hacerles las observaciones para que vayamos fortaleciendo, para que vayamos puliendo. Pero si ustedes creen que son los mismos, mejor dicho, ese es el momento en que se pueden cambiar los objetivos, este es el momento en que pueden cambiar el alcance, carguen, esto no es nuevo, seguramente ustedes ya trabajaron en los objetivos y en alcance, carguen los que tienen y en ese sentido pues se amerita una recomendación por parte mía con respecto a la forma, con respecto al fondo, simplemente muchachos de una retroalimentación se los digo, que pero si por ejemplo el objetivo no tiene temporalidad o no está en un Profe, marco de objetivos SMART, por supuesto le haré las observaciones para que si ustedes están de acuerdo las corrigen y por supuesto yo también ajusto las notas en ese sentido. Esteban, adelante, claro que mire, sí. profe, pues nosotros ya tenemos eso adelantado. Si quiere, se lo podemos mostrar. Usted nos dice que si hay que corregirle o algo. Claro, pues la idea es corregir frente a los entregables y frente Mm. a el documento que ustedes carguen, pero por supuesto no quiere decir que no en estas sesiones no podamos solucionar dudas, inquietudes y hacer observaciones. Si quieres, Esteban, en unos minuticos me los muestras para tener ese contexto. ¿De acuerdo? Listo, profe. Perfecto. Y el tercer punto, muchachos, es identificación de las necesidades de información y datos para el proyecto. Si me atrevo a decir algo, muchachos, es que esto es lo único nuevo que ustedes tienen que trabajar esta semana. Identificar necesidades de información. No es ya tener la información lista. No necesariamente tenemos que tener informes de ventas, informes de activos, es decir, informes, el dashboard ya planeado, los indicadores listos, etcétera. No. En ese sentido, cuando nosotros queremos cumplir unos objetivos generales y unos específicos, pues por supuesto se abre la puerta de qué información necesito para cumplir esos objetivos. Si el objetivo es mejorar el rendimiento del capital de trabajo o montar un proceso financiero o, por ejemplo, buscar una fuente de financiación, pues la información que necesitamos girará alrededor de ese objetivo, ¿cierto? Y información, vamos a hacer una lista de los documentos y de la información que ustedes consideren importante que les proporciona la empresa o información del mercado exógena que ustedes consideren importante. Esos son los 3 puntos que hoy quedan como compromiso que debemos honrar. Por supuesto, muchachos, a mí no, pues este 1.4 es simplemente informativo.
no es necesario que ustedes allí en el trabajo en el índice pongan este punto. 1.4, explicación norma ZAPA, invitar a realizar el curso. Seguramente ustedes ya han hecho varios cursos, no tienen que pues poner nada allí en ese 1.4. Miren, muchachos, y este regla de trabajo en equipo, lo que dice aquí, pues, hombre, aquí intrínsecamente existe una confianza, un compromiso. Esto no es un trabajo de un núcleo particular en la universidad, así que ese punto, omitan ese punto, muchachos. Aquí las reglas de trabajo, pues, tienen que ser claras, ¿cierto que sí? Nosotros somos Sí. Sí. profesionales, actuemos como profesionales, ¿cierto que sí? Ujú. Actuemos como profesionales. Y en ese sentido, muchachos, sí, la presencia es obligatoria, pero si a mí Liliana me dice, profe, pues hombre, me gustaría estar, pero es que hay cierre contable, me tengo que quedar, profe, no sé si podamos maniobrar en ese sentido, hacer la asesoría después o simplemente yo te excuso, Liliana, en esos momentos, que sé que no son recurrentes, que no van a ser pues cada asesoría y perfectamente te ves la grabación posteriormente. ¿De acuerdo? Allí, muchachos, toda la flexibilidad, la confianza, pues por supuesto honremos los compromisos. Yo insisto, somos profesionales, actuemos como profesionales. Muchachos, para ya pasar al último documento y explicar por detalle cada punto, miren muchachos que son 10 asesorías, vamos a tener 10 asesorías. Estoy bajando y me perdonan rápidamente en el documento. Miren que la asesoría final está proyectada para el 1 de julio, teniendo en cuenta que el cronograma que yo les envié y que donde se deben realizar el espectro de las reuniones es hasta esa fecha que dicta el cronograma, es como hasta el 3 de julio, si no me equivoco. Sin embargo, muchachos, eso hace que esas 10 asesorías sean casi semana, es decir, por, para ver unos tiempos, por supuesto, en algunos momentos que vamos a tener 15 días, pero son escasas esas reuniones. Es decir, es el rango que estoy de días que nos movemos de una reunión en otra, pero generalmente vamos a hacer reuniones, muchachos, cada 8 días. Y, pues hombre, si tenemos esto claro, muchachos, las reuniones van a ser muy pragmáticas, porque seguramente muchos de ustedes están trabajando o saliendo del trabajo apenas. Van a ser muy pragmáticas, van a ser de 20 minutos, media hora, a no ser como me dijo Esteban, tenemos 1 hora para la reunión. No, profe, permítame que yo no tengo afán, tenemos tiempito, entonces yo le muestro los avances. Y en ese sentido, tenemos 1 hora para cada asesoría. No quiere decir que nos demoramos pues la hora entera, si tenemos claro, o si las preguntas que generalmente se formulan en el momento de verdad, en el momento de escribir, en el momento de abordar el tema, pues estaré muy atento, muchachos, al correo electrónico, a los canales de WhatsApp, a quizás la sección de dudas e inquietudes allí en la plataforma, para no solamente que no solamente sea este espacio para resolver las dudas, que hayan, por supuesto, otros espacios para hacerlo. ¿De acuerdo? Muy bien. De acuerdo. Gracias, Liliana. Muy bien. Por último, entonces, muchachos, pues de manera para ya que Esteban nos comparta, permítanme, yo les hablo un poco del protocolo de consultoría. Este documento que yo les voy a compartir tendrá que ser, muchachos, el norte y la primera fuente de resolución de dudas. Por supuesto, la segunda, considérenme a mí, repito, un integrante más del equipo. Y digo que es Ujú. la principal fuente de información, de dudas, porque aquí, muchachos, está el índice que ustedes deben comprar precisamente sus proyectos de entrega. Miren acá, muchachos. Por supuesto, este es el contenido. Entonces nos aseguramos que al final, en el informe final que ustedes finalmente carguen, y en ese informe final, el que le va a llegar al jurado, pues precisamente vamos a garantizar que tengan todos estos puntos, ¿de acuerdo? Miren que hoy, muchachos, trabajamos sobre los 3 primeros, esa primera etapa. Etapa 1, presentación de la organización y el problema a trabajar. Entonces ustedes aquí tienen un índice y cada asesoría vamos a hablar de esos puntos. Vamos a hablar de esos puntos. Dentro de 8 días hablamos ya del diagnóstico, qué vamos a ver en el diagnóstico. Si necesitan ejemplos, yo les envío ejemplos. Si les necesitan referencias bibliográficas, yo les ayudo con referencias bibliográficas. O simplemente si necesitan, como lo dijo Esteban ahora, una opinión, un juicio responsable y profesional por parte mía, por supuesto, también estos son los espacios precisamente para eso.
Vamos a trabajar sobre estos 3 puntos, muchachos. Información general de la empresa, objetivo y alcance de la consultoría y la identificación de las necesidades de información y datos del proyecto. Aquí la diferencia entre variables e indicadores es un punto informativo. No lo tenemos que abordar, ahorita se los muestro. Acabamos esta primera etapa entendiendo cuál es la diferencia entre variables e indicadores, que yo pues por supuesto aquí la vamos a ver, pero que no hace parte pues fundamental de los puntos que deben entregar. ¿Listo? Repito, son estos 3 puntos. Vámonos entonces para la información general de la empresa. Pues aquí, muchachos, es un contexto. Ustedes seguramente ya han trabajado en este contexto. Aquí las recomendaciones, porque todo esto son recomendaciones, no necesariamente, por supuesto, tienen que seguir esto al pie de la letra, pero sí que cada punto exista o que se integre dentro del contenido, dentro del documento que ustedes deben cargar. Pero dentro de los contenidos o la descripción de cada punto, pues ustedes, por supuesto, consideran cómo hacerlo más allá de estas recomendaciones. Bien, muchachos, nombre de la empresa. Yo espero que, por supuesto, ustedes también puedan leer este documento. Yo no lo voy a leer todo al pie de la letra, voy a ir a lo importante, pero espero, muchachos, que No, ustedes pues, bueno, puedan. nosotros lo leímos y basado Ah, en eso ya excelente. hicimos hemos adelantado la etapa 1. Qué bueno, Liliana. Enhorabuena. Sí. Enhorabuena porque como Ujú. dijo Esteban, pues podemos ir a darle una Sí. mirada y una mirada crítica y profesional a lo que ya tienen. Si ustedes adelantan esos Eh, trabajos, pues sería maravilloso, porque principalmente ya podemos trabajar sobre lo que ustedes han avanzado. Aquí entonces no voy a claro, profundizar gracias a mucho. ese documento fue que nos orientamos. Maravilloso, Liliana. Enhorabuena entonces. No me voy a detener mucho tiempo acá. La información general de la empresa ya la vemos pues en ese sentido, la información que me van a compartir. El objetivo y el alcance de la consultoría, lo que se recomienda, muchachos, es que haya un objetivo general y algunos específicos, ¿cierto? El documento propone mínimo mínimo no, máximo, Máximo. perdón, 3 objetivos, máximo. Es decir, que pueden ser dos. La idea es que, por supuesto, no sea uno, porque principalmente esos objetivos específicos son los que ayudan a alcanzar el objetivo general. Y finalmente yo creo que esto es lo único nuevo, muchachos, identificar necesidades de información y datos para el proyecto. Es identificar, todavía no necesariamente los tenemos que anexar, adjuntar o trabajar con Ok. ellos, es identificar la información que necesitamos. ¿Para qué? Pues para cumplir los objetivos. Y esos datos pueden ser internos o externos. Aquí algunas consideraciones, muchachos. Información relevante para el análisis de la situación actual, identificando en términos de variables a medir y comparar periodos de tiempo, cantidad de datos. Ejemplo, niveles de rotación personal, financiero de los últimos 4 años, percepción de los clientes en los últimos 5 periodos. Podemos tener un espectro de información de 5 periodos que no necesariamente tienen que ser 5 años. Si ustedes trabajan por semestre, pues 2 años y medio para 5 periodos a mí pues me parece pertinente. Si estamos hablando de análisis anuales, pues ojalá si tengamos la información de 5 periodos. Fuentes de información, repito, pueden ser endógenas, que son esas fuentes internas, que son esas fuentes que salen de la empresa, estado financiero, reporte de ventas, indicadores, etcétera, pero también pueden ser variables exógenas, deben también ser de ambas, exógenas, como por ejemplo la inflación, como por ejemplo el PIB, como por ejemplo pues todos esos datos macroeconómicos que consideren ustedes puede afectar de alguna manera los resultados o los objetivos. Esta relación de indicadores y variables, pues muchachos, es precisamente un contexto que ustedes deben tener. ¿Para qué? Hombre, pues para llegar a identificar las variables y los indicadores que necesitemos para el proyecto, ¿cierto? De esto hablamos pues más adelante. Aquí hay unos ejemplos. Miren muchachos que si la variable es, por ejemplo, satisfacción al cliente, bueno, entonces ¿cómo vamos a controlar cuáles serían los indicadores? Y los indicadores, aquí en este caso, es el número de quejas recibidas por mes y el porcentaje de clientes que recomendaría en la empresa. Es decir, muchachos, aquí hay varios ejemplos. Hay que identificar una variable que, por ejemplo, puede ser un proceso de compras, un proceso de tesorería, y dentro de esa variable identificamos los indicadores que ayudan a controlar esa variable, que ayudan a administrarla y precisamente pues a que los resultados generen valor. ¿De acuerdo?
Esos son los 3 puntos, muchachos, que debemos honrar Profe, esta semana. Ahora sí, muchachos, cuéntenme ustedes qué información tienen. Los espero. antes de continuar y mostrarte la información, es que Joana nos tenía una pregunta, y me dijo que se la podía hacer Claro, ahorita, y es con adelante, respecto por precisamente a supuesto. eso, de los indicadores y las variables, que cuántos Ok, de cada uno debemos tener como mínimo. claro. Mínimo 6 indicadores, agrupados en 3 variables. Es decir, 3 variables, cada uno con 2 indicadores. Esa es la información base, mínima, que exige más adelante. El documento más adelante explica cuántos indicadores y cuántas variables deben tener. En ese sentido, más en el análisis de datos, eso es pues cuando uno está preparando el dashboard, les voy aquí compartir para que tengamos clara esa respuesta. Estoy hablando pues de las siguientes reuniones. Vamos a identificar, aquí les estoy compartiendo las principales variables, al menos 3, como ves aquí Esteban y Liliana, al menos 3. Y cada de esas variables debe tener 2 indicadores. Entonces, en total, mínimo son 6 indicadores calculados en 5 periodos. Si nosotros los periodos trabajamos anuales, debemos solicitar la información de 5 años. Pero pues entiendo que de pronto se dificulta encontrar información de 5 años o posiblemente ustedes no quieran mirar el efecto de la pandemia en estos ejercicios. Perfectamente podemos hacerlo semestral o perfectamente podemos hacerlo pues bajo otra periodicidad, pero que se incluyan 5 periodos. Inclusive podemos Los 5 periodos los tenemos, profe, 5 años. Es más, maravilloso. tenemos desde el año 2020 que nos pasó las contadoras. Maravilloso, Liliana. Enhorabuena, entonces tenemos insumos para trabajar. Ahora sí, Sí. muchachos, cuéntenme qué Le voy a dudas compartir, tienen. profe, entonces Perfecto. Ok, pantalla para que veamos los listo. puntos. Aquí yo creo que ya te di permiso, Esteban. Sí, dame un segundito. Pues entonces esta es la información general de la empresa, que es el punto 1. ¿Sí me Perfecto. está viendo pantalla, profe? Sí, Sí. estoy viendo la pantalla. Entonces acá está el nombre de la empresa y las diferentes marcas, que son Motiva, Insorb, Silke, Regenera, ¿cierto? Sí, claro, Esteban, y muchas gracias pues por mostrarme la información. Y mi primera recomendación, muchachos, que yo haría pues ya mirando la información, que por supuesto mis recomendaciones apuntan más a la forma. El fondo yo Ujú. lo analizo. El fondo, pues por supuesto cuando carguen la información tendré el tiempo pues de analizarlo y hacerle la retroalimentación. Pero con mucho cariño les doy la primera recomendación, muchachos. Esos titulitos, bórrenlo. No, breve descripción Ah, histórica de la profe, empresa. Ah, ese es un ese borrador. es un Nosotros ya motor. luego pasamos todo a Sí, APA. sí. Listo, Sí, 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 excelente, sí, sí, listo, ese es un maravilloso. Realmente ese es borradorcito. el cuaderno de rayar, profe. Estamos No, mostrándoles como la listo. No, información para... maravilloso. A ver, entonces, Eurocar, SNIT, productos, pues que por supuesto, esto es una empresa enfocada al sector salud, ¿cierto que Ujú. sí? Sí, Enfocada Señor. plenamente al sector salud. Yo voy a, por supuesto, a leer detenidamente. Créanme que yo le doy mucha importancia a la palabra del estudiante y además, además soy un poquito chismoso. Entonces me Ujú. encanta leerme todo esto, saber qué hace la empresa, bueno, en fin. Entonces, breve descripción histórica. Esa, cuando hablas histórica, me encanta porque, por supuesto, no, a veces se puede organizar la información por hitos y por años. Este año pasó esto, este otro año pasó esto, también pues para que ustedes puedan quizás tener ideas. Tamaño de la empresa, muy bien, muchachos, por supuesto, el tamaño de la empresa ya no depende de una percepción y no depende del número de empleados. El tamaño de la empresa ya depende del valor de sus activos. Una empresa puede ser muy alto en sus activos, pero no necesariamente tiene que tener 1.000 empleados. La tecnología, Ujú. ustedes y yo sabemos profe, que ya eso no profe, yo cambia. hice ese punto. O sea, ¿yo qué hice? Yo consulté el tamaño de la empresa por el valor de sus ingresos anuales. Ok, sí, ok, Y me dio que maravilloso. era gran empresa porque la empresa tiene más de 30.000 millones en ingresos. En ingresos brutos, en ingresos por concepto de ventas, Ah, en ingresos por concepto de ventas. Solo la maravilloso. cuenta de ingresos.
No, maravilloso, ya esa es la categorización y eso lo dice la ley. La Ujú. ley Sí. dice que ya la categoría de las empresas es por sus ingresos, pero también por sus activos, ¿cierto? Entonces, no, antes era también por el número de empleados, ya no. Ya no. Ujú. Así que maravilloso, Liliana. Y a mí, muchachos, me encantan los datos y al jurado le encantan los datos. Entonces, esos datos, vea, el decreto 957 está también teniendo en cuenta este decreto, está en la categorización. Eso me encanta, Liliana. Así que Listo. enhorabuena, pues. A mí me encantan los datos y a los profesores nos encantan los datos, al jurado les encantan los datos, las cifras, los años, cualquier tipo de dato, un porcentaje que se pueda explicar, una ley, una norma, esos datos son ricos en un documento. Bueno, muy Voy a bien, tener presente lo de los hitos, porque la empresa sí ha tenido hitos. es una recomendación. Claro, con Ujú. unos ingresos de esa categoría, ¿esta empresa es de dónde? ¿Esa empresa es paisa o no? ¿De dónde es la empresa? Sí, es una empresa antioqueña. Pero muy chévere, ya que me hablas pues de esos ingresos, ahí pues se le abren Usted los se va a ojos. empapar mucho de eso, como dijo que usted es chismosito, le va a Sí, encantar. Mejor qué dicho, nos vas a bien. corchar cada rato. Esa es la idea, Liliana, no, esa es la idea. Yo con mucho cariño pues voy recomendando cositas y si hay rigor y si ustedes creen que pues vale la pena, pues lo aplicamos. O si no, pues por supuesto conversamos, deliberamos y bueno, y tomamos toda la decisión, porque lo que creo es que yo no, por supuesto, pues seguramente en las recomendaciones, repito, que podemos mejorar, pues ustedes considerarán si las asumen, si las toman, y en ese sentido, si no, pues por supuesto me dicen por qué, y en ese sentido, pues maniobraremos. ¿Listo? Listo, Ubicación profe. geográfica, bueno, capital, por supuesto, la empresa cuenta con capital representado en acciones, bueno, entonces es un capital absolutamente privado, 100% privado, no, quiero, no creo pues que aquí haya inyección de capital gubernamental más allá pues de que posiblemente sean clientes, pero el patrimonio es 100% privado, es capital privado. Ubicación geográfica, sucursales, es que mira que tienen CES en Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, es decir, que ya ha garantizado su modelo de negocio. Actualmente opera en ciudades como Cartagena, Ibagué, Cúcuta, el eje cafetero, en regiones, porque el eje cafetero pues no es una ciudad, ¿cierto? Puede ser en Sí. Ujú. regiones o puede ser en ciudades. Bueno, repito, forma porque el fondo lo veré después. Mediante distribución directa a través de su equipo de asesores comerciales. Perfecto, muchachos. Misión Visión Mega. Ah, bueno. Misión Visión Mega no se tiene, listo. El concepto de Mega es muy interesante y estas empresas las seguramente empiezan a pensar en eso. Pero si no se tiene, nosotros aquí no vamos a, hacer pues lo que el papel que ellos corresponde. Pero la mega es una nota porque la mega reemplaza finalmente a la visión. La visión empieza del presente hacia el futuro, mientras que la mega empieza del futuro hacia el presente. Entonces, esa visión ya se está reemplazando mucho por ese concepto de la mega, pero finalmente es lo que la empresa tiene y en ese contexto lo estamos mostrando. Continuamos, muchachos. Esos ya son los objetivos, profe. Perfecto. Mostrame el objetivo, mostrame el primer objetivo, Esteban. Fortalecer el control y la gestión de la cartera de clientes de la empresa mediante la articulación efectiva entre el área comercial y el departamento de contabilidad. Muy bien. Con el propósito de optimizar el seguimiento de los recaudos, mejorar la trazabilidad y confiabilidad de la información financiera, establecer mecanismos de control eficientes sobre los clientes de mercado y contribuir a la mitigación de los riesgos operativos asociados al manejo de recuperación de cartera. Me parece que el objetivo tiene muchos verbos, pero finalmente está bien. Pero con mucho cariño, muchachos, yo les pregunto, ¿cuándo van a cumplir ese objetivo? Yo voy colocando Este acá, profe. objetivo, profe, Pues no me tienen que responder ya. Es una pregunta, muchachos, para que lo pensemos. Los objetivos deben tener temporalidad. Y eso es una recomendación muy cariñosa que yo les hago. Los este objetivos objetivo hay deben... que cumplirlo este año. Perfecto. Entonces, No, antes de que terminemos la asesoría, no. en el objetivo Antes, general, ah, bueno, pero ojo, ojo, pero muy bacana ese comentario. Ojo, no necesariamente los objetivos se tienen que cumplir en el momento del cierre de la consultoría o el contrato que tiene ustedes si alguien trabajara allí en la empresa. ¿Sí me hago Ujú. entender? El sí. objetivo no tiene, no necesariamente, a ver si me hago entender mejor, muchachos, si me disculpan si soy gaseoso a veces.
Los objetivos y el cumplimiento de estos no está relacionado con el tiempo de consultorio de nosotros en estas 10 asesorías. Probablemente el objetivo se cumpla en un año, probablemente el objetivo se cumpla en 2 años, pero nosotros dejamos la base precisamente para que la empresa pueda cumplir ese objetivo. ¿Cierto que sí? Piénsenlo. Ujú. Pero si, por el contrario, este objetivo, fortalecer, gestionar, identificar mejoras, se dan estas 10 asesorías, se dan estos meses de aquí a julio, por supuesto, pongan los muchachos los objetivos. Hombre, yo quiero llegar a la luna, pero a ver, te tenés que preparar. Yo quiero ser gerente del Banco de la República. Para eso, claro, hay que un tiempo y hay que ser metódico. Yo quiero graduarme mañana, pero pues no lo voy a poder hacer. Tengo que surtir los procesos, aprender inglés, etcétera, etcétera. Y los objetivos no es que se tengan que cumplir sagradamente en esa fecha, pero el hecho de no tener la fecha, dilatamos los objetivos. Que no se cumple en diciembre, bueno, se reprograma para cumplirse en el primer semestre del 2026. Eso no está escrito sobre una roca, sobre una piedra. Pero el hecho de no tener objetivos, muchachos, me parece a mí, me parece a mí y a los jurados y a los profesores y a quienes trabajamos en esto, que volvemos un objetivo subjetivo, un objetivo que no sabemos en qué momento lograrlo. Se puede lograr en 6 meses, pero me relajo porque como no dice el tiempo, en cambio, si en 6 meses no se cumple, podamos avanzar. Bueno, entonces se cumplen 8, se cumplen 12, ¿cierto? El único, porque pues a manera de muchos verbos, muchachos, pues a ver, la cartera se fortalece primero para ser más eficientes en el recaudo, ¿cierto que sí? Pero segundo, también para garantizar la operatividad o el ciclo operativo y productivo de la empresa. Entonces, simplemente es una recomendación. Si quieren dejarlo así, muchachos, déjenlo así. Para mí está bien. Sí, intégrenle tiempo. Intégrenle en algún momento y al objetivo general, porque los específicos están amarrados al objetivo general, entonces no necesariamente tienen que tener temporalidad, pero con mucho cariño y respeto, les digo que el único punto que yo les exigiría, ojo, con respeto, con cariño, es la temporalidad. Porque muchos Listo. verbos yo veo que es redundante, mejor la trazabilidad y la confiabilidad de la información financiera, eso es intrínseco, eso se sobreentiende. Establecer, bueno, exactamente, el cómo está muy claro y eso me gusta. ¿Qué vamos a hacer? Venga, vamos a gestionar mejor la cartera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pilles, que aquí lo digo, articulando el área comercial y el departamento de contabilidad. Listo. El propósito está más que claro, ¿cierto que sí? Y seguimos cómo. Bueno, pero también estableciendo mecanismos de control que nos ayude precisamente a apalancarnos con los proveedores o ser más eficientes en el recaudo. Y yo entiendo, muchachos, porque Esteban Liliana debe tener el acceso a Internet y la entiendo, no hay ningún problema. Pero Esteban, te digo a vos, eh, si vos conoces una empresa, Esteban, o si trabajas en una empresa que para cobrar, que para producir, primero tengan que cobrar, esa empresa está condenada al fracaso. No entendió entonces los ciclos operativos y productivos de la empresa, no entendió la importancia del capital de trabajo. Y aquí estamos hablando del capital de trabajo, de la cartera, de esas cuentas por cobrar que tiene la empresa. Uno como Ujú. empresario tiene que garantizar que el tiempo que le dé a los clientes sea menor al tiempo que los proveedores me están otorgando. ¿Sí me hago entender? Cobre primero y pague después. Por eso entonces, Profe, hola, profe, una duda. claro, Apagué la cámara porque voy manejando. tranquila, Profe, una duda. Lo que pasa es que, a ver, yo trabajo en la empresa, ¿cierto? Y perfecto. yo fui la que identifiqué la mejora de la empresa. Resulta que a la empresa, una vendedora tuvo malos manejos y desfalcó la empresa en 350 millones de pesos. Ave María. Entonces, por eso, entonces el gerente aprobó que nosotros trabajáramos en proyecto con la empresa para mejorar justamente esta gestión de recaudo, para Maravilloso. identificar en realidad si los clientes están pagando y no es a través del vendedor. Entonces, nosotros tenemos una meta muy grande o un compromiso muy grande con el gerente y es nosotros como equipo de trabajo darle como resultados a él, ¿cierto? De todas las El mejoras que gerente, vamos a hacer. el gerente
leyó los objetivos. No, todavía no. No le he pasado Bien, los objetivos al gerente y se los tengo que pasar para que él enhorabuena. también nos dé el aval. Enhorabuena, enhorabuena. Entonces, la recomendación mía y la recomendación del gerente va a ser clave. Va a ser clave Sí. entonces, muchachos. Enhorabuena. Y cuando quiera integrarse el gerente, que bienvenido se integre. Enhorabuena, muchachos. Entonces, Liliana, eh, yo les recomiendo, muchachos, que el objetivo tenga una temporalidad, que no necesariamente tiene que ser, ojo, no necesariamente tiene que ser el tiempo de la consultoría. Listo, primero eso. Segundo, muchachos, segundo, piensen en esto. Una gestión de cartera tiene dos objetivos muy bonitos, muy loables, que en el marco de mejorar el capital de trabajo, porque el capital de trabajo es una empresa, lo que la gasolina es un vehículo. Listo, una empresa no camina si no tiene capital de trabajo y ustedes están atacando esto, el capital de trabajo. Entonces, la gestión de cartera, una vez se pregunta, como tú dices ahí, y ese bache pues de ese acto de falta de ética y de corrupción. Pero yo me pregunto Sí. muchas veces, muchachos, ¿qué porcentaje de tener una cartera castigada e incobrable es culpa de la misma empresa? Esas preguntas son muy bonitas hacérselas uno como empresario. ¿Qué porcentaje de una cartera incobrable o castigada es culpa mía por prestarle a quien no debemos prestarle, por no tener políticas de pronto para ese ejercicio crediticio, ¿cierto? Entonces son preguntas muy bonitas. Entonces el objetivo tiene que estar enmarcado a mejorar la rentabilidad del capital de trabajo, a mejorar la eficiencia del capital de trabajo, pero también, muchachos, a descubrir el ciclo operativo con el fin de apalancarnos en proveedores. Profe, Finalmente, un signo vital maravilloso es cobre primero y pague después. Cuando usted no puede esta situación, pues empieza de pronto el factoring a operar. Pero recuerden, muchachos, yo los digo para escuchar a Esteban, que si ustedes conocen una empresa que para seguir produciendo primero tenga que cobrar, es una empresa que está muy expuesta. Entonces, enhorabuena, enhorabuena. Pongan la temporalidad, muestren el objetivo al gerente y en ese sentido trabajamos sobre una confianza. Esteban, por favor. que te iba a decir que, de hecho, pues, con respecto al ciclo de cartera de la empresa, pues observamos que realmente el ciclo de cartera está bien. Ah, El maravilloso. problema, el problema de la empresa no era ni siquiera el ciclo de cartera, sino los vendedores, porque ya nos dimos cuenta que, por lo menos Lili nos contó que con base en la primera aparición de los 300 millones, han salido otros vendedores que también tienen, pues, que también tienen recaudos pendientes, porque ellos son los que recaudan el dinero de los Ah, clientes. ya, Entonces es un tema de ya, ya. control más que cualquier otra cosa, porque Ah, ya. la plata no se está yendo por los clientes, sino por los mismos vendedores. Es un tema de eficiencia en las ventas. Ah, por eso ustedes hablan de, Y por eso tampoco hay ustedes, políticas de cartera, por eso el gerente nos pidió que creáramos las políticas de cartera. súper, 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 súper. Bueno, les digo algo también porque yo hablo mucho, muchachos, y a mí estos temas me encantan. Y a lo que al gerente le está pasando es que lo que seguramente aquí hay salarios híbridos, salarios por comisiones. Ellos tienen salarios por Sí, comisiones, claro. salarios por comisiones. Bueno, eso está mandado a recoger, pues no le estoy diciendo porque eso ya es estructural, eso es estructural. Pero miren, muchachos, yo tuve la fortuna de trabajar muy de cerca con el doctor Carlos Raúl Yepes, él es el anterior presidente del Grupo Bancolombia, y él nos decía lo siguiente: ¿qué tanta reputación está vendiendo ese vendedor? ¿Qué tanta fidelización está vendiendo ese vendedor? Entonces, lo primero, muchachos, que yo les recomiendo hacer es que garanticen un indicador de satisfacción al cliente, porque es que los vendedores venden esperando la comisión, no venden para una segunda compra. ¿Sí me hago entender? Ujú. Entonces, muchas veces el vendedor vende a alguien aún sabiendo que eso no lo necesita, pero finalmente se lo compran y cuando ya se entera el cliente que no lo necesitó, pues no vuelve y eso pues genera mucho ruido y hasta mal reputación empresarial. Pero cuando, a mí, por ejemplo, este señor en el grupo Bancolombia nos decía mucho, vea, cuando ustedes vendan algo y eso no les sirve, y ustedes saben que eso no le sirve al cliente, no se lo vendan, no se lo vendan, no se lo vendan. Cuando ustedes reviertan esa situación, cuando quizás el cliente ya pueda responder así, él va a volver precisamente a comprar el producto o el servicio. Pero es muy delicado, claro, es muy delicado porque pues a quién no le va a gustar devolverse y mirar que si las metas fueron superadas, pues recibir una comisión adicional.
pero la pregunta es esa, ¿qué tanta reputación está vendiendo el vendedor? Si está vendiendo para que haya una segunda compra o el vendedor precisamente va por la comisión exclusivamente. Entonces ahí nace una necesidad de crear un indicador de satisfacción al cliente. Eso es clave. Cuando tengan equipos comerciales, siempre tienen que tener un equipo de satisfacción al cliente para mirar que esas ventas sí sean precisamente loables y no haya problemas pues con esas comisiones y con los clientes. Perfecto. Objetivos específicos. Diagnosticar bueno, sí, claro, es maravilloso. Uno empieza por un diagnóstico. Me gusta ese primer objetivo. Diagnosticar el estado actual del proceso de gestión y control de la cartera de clientes de la empresa mediante la identificación de las debilidades, limitaciones y riesgos presentes en la interacción entre áreas comerciales y contabilidad, así como en el manejo de la información y los recaudos. Muy bien. Definir lineamientos de articulación y control en el área comercial y el departamento de contabilidad que permita mejorar la trazabilidad, oportunidad y confiabilidad de la información financiera, así como fortalecer el seguimiento y control de los recaudos de los clientes pertenecientes al nicho de mercado. Evaluar el impacto de los lineamientos propuestos en la gestión de la cartera, evaluar el impacto de los lineamientos ya propuestos en la gestión de la cartera de clientes, considerando su contribución al fortalecimiento del control interno, la mitigación de los riesgos. Eso, Ave María, es que yo no había leído ahí riesgos en ninguno de los de los objetivos anteriores. Enhorabuena, meten ustedes la palabra riesgos, porque eso es importantísimo. Considerando la mitigación de los riesgos operativos y riesgos operativos y financieros y la mejora en la eficiencia y efectividad del proceso de recaudo dentro del tiempo de ejecución del proyecto. Perfecto, muchachos. No tengo ninguna objeción a los objetivos, repito, los voy a leer con más detenimiento cuando ustedes lo carguen en la plataforma la próxima semana y les haré las observaciones. Seguramente Listo. ya lo de la información lo tienen, ¿o no, muchachos? Eso está por trabajar. No, ese está por trabajar, ¿Cuál, profe. cuál? El Perfecto. de el El otro. Ah, último pero punto. es que yo me mandó una lista de chequeo. Como yo soy Exacto. la persona Súper, de la empresa, entonces ella me mandó una lista de chequeo súper, que súper. se podía tener. Ahí lo subió Esteban Joa. Ah, yo lo Entonces, tengo abierto, espera. Exacto. sí, Entonces, para el diagnóstico se requiere una información histórica. ¿Cierto que sí? Para el último sí. punto, porque no recuerdo el segundo ya, para el tercer punto se requiere, por supuesto, eso, lo que ya tienen escrito, lo que ya tienen consolidado. Este es Porque es el, que, a ver, sí, ahí está lo que yo le puse a ella que se puede tener. Sí, sí, muchachos, ustedes hacen una depuración de esta información. La información que necesitaremos está enmarcadas en la siguiente lista en los siguientes contenidos. Es una enumeración de los elementos, de los informes, de los reportes que se necesitan para qué, para cumplir los objetivos. Por ejemplo, pues no es necesario RUT ni certificado de Cámara de Comercio. Estados financieros, pues por supuesto importante porque nos dice cómo inició el año, cómo terminó el año y en ese sentido tenemos pues riqueza en los datos. Eh, Competidores, bueno, vamos a ser muy respetuosos también muchachos de la información sensible de la empresa, ¿cierto? Es decir, Sí. pues seguramente Liliana tendrá toda la confianza para que le den información, pero aquí pues sí, muchachos, vamos a ser muy respetuosos con la información que nos envíen. Solamente esa información la vamos a observar, a dirimir nosotros cuatro personas, que no haya una fuga de información, porque muchachos, ese secreto corporativo hay que protegerlo. Si bien, por supuesto, los estados financieros son públicos y muchos de estos informes son públicos, pero ellos no tienen por qué pasarnos a nosotros, ni la lista de competidores, ni la lista de clientes. Así que si nos entregan esas listas, tendremos que igualmente, o si no nos las entregan, igual tendremos que ser muy prudentes y muy respetuosos con la información, sea pública o sea privada. Muy Profe, bien. en la lista de los clientes, yo no iba a pasar, porque obviamente eso es una información privada, yo iba a hablar de cantidades, o sea, por ejemplo, decir, Sí, nosotros, la sí, no empresa en la este momento necesitamos. cuenta como 200, 300, 800 clientes.
total. No necesitamos la caracterización de los clientes. Ujú. Pero allí, muchachos, sí, base el lineamiento, procedimiento actual del cobro, claro, eso aparte del tercer objetivo. Listo, muchachos. En ese sentido, si hay reportes también muy interesantes, bajemos un poco más. Sí, muy importante esa información que, por supuesto, cómo manejan el recaudo, cuál es la interacción del cliente con los sistemas de pago. No, listo, muchachos, no, es decir, eso. Fuentes de información externas o externas. Hagan la lista, muchachos. De pronto, si explican cada ítem que es A, porque pues el documento tiene que ser pues no Entendible. quiero decir entendible, pero no quiero decir que no dejen pues de manejar tecnicismos. Finalmente esto está enfocado para que lo lean personas que tienen rigor en la información, sepan de todos estos temas y es decir pues que cuando consideren ustedes que hay que hacer una definición la hacen. Muchachos, para terminar entonces, eh, ¿me permites compartir, Esteban? Sí, profe. Ya. Aquí, muchachos, permítanme, bueno, no, aquí lo abro, muy bien. Está cargando acá, muchachos. Yo creo que ahí ya lo pueden ver. Muy bien. Muchachos, entonces, como les mostré en el plan de trabajo, en el primer documento que les mostré, donde están las fechas y las actividades, también allá aparecen las fechas donde ustedes deben cargar el entregable. Por ejemplo, la próxima asesoría es el próximo lunes. Ese lunes pueden cargar el entregable o durante esa semana. Por ejemplo, profe, mira, no hemos cargado el entregable, pero quiero que usted no lo mire dentro de 8 días, el primer entregable. Yo lo miro, por supuesto, lo miramos entre todos, ya sabiendo qué hacer, y yo les digo, carguen el entregable, carguen el entregable. O lo que podemos hacer también es que ustedes lo entregan en esa asesoría nos encargamos, porque a veces no nos va a quedar mucho tiempo, de revisar el entregable que ustedes cargan y de explicar el entregable que queda pendiente. Por eso, muchachos, yo les doy la opción de que ustedes carguen ese entregable antes de la próxima asesoría o durante la semana de la asesoría, para que nos concentremos en las asesorías realmente en explicar los elementos que debemos honrar. Ya después entonces, yo en esa semana, ustedes me hacen una ceñita, ustedes se cargan, pueden ser, repito, antes de la asesoría, el día de la asesoría o un par de días después. Y ustedes ya me dicen, profe, ya cargamos la primera entrega. Yo ingreso a la primera entrega, hago las observaciones, la retroalimentación, pongo la nota y ya entonces nos vemos en la otra asesoría para seguir hablando del avance 2, del avance 3. ¿Por qué lo hago así, muchachos? Porque miren que son 9 entregas más el informe final, ¿cierto? Entonces, a veces las asesorías no vamos a tener tiempo de yo darle la retroalimentación y las observaciones a lo que entregaron y además explicar claramente con ejemplos los elementos de la próxima asesoría. Entonces, muchachos, lo que les quiero decir para no sonar gaseoso, el primer avance, según la fecha programada en el plan de trabajo, es para el próximo lunes, si no estoy mal, Ve- o el domingo, si no estoy mal, antes de surtir esa primera asesoría. Pero no es una camisa de fuerza. Vayan trabajando en esa entrega. Ojalá lo puedan hacer antes de esa asesoría para yo tener la retroalimentación y las observaciones. En caso de no poder, en caso de tener una semana difícil, en caso de estar enredados, yo les doy el tiempo esa semana para que entreguen o para que carguen el entregable, me hacen una ceñita, por favor me hacen una seña. Yo estoy aquí revisando la información permanentemente, pero pues, hombre, no estoy cada día, revisando, que pues tengo otros asuntos. Entonces, cuando ustedes me dicen en el chat, profe, ya cargamos el avance 1, yo ya entonces ingreso, hago la retroalimentación y ustedes la corrigen para el próximo avance. Entonces, miren, muchachos, simplemente ustedes aquí en avance 1 ingresan y aquí a la derecha hay un botón de Speed Grader. Aquí le dan clic a Speed Grader y ya tienen la opción. Aquí, por supuesto, aparece el avance. Y aquí, pues yo aquí tengo muchas empresas, entre ellas la de ustedes, Eurocares. Y simplemente abajo, al final de esta pantalla que está a la derecha,
hay una opción para cargar el archivo. Miren, muchachos, acá. Ya entonces aquí buscan el archivo en el buscador, pues en el equipo, me hacen una señita y cada entrega, cada asesoría tiene amarrado la entrega. Es decir, a ver, en cada asesoría debe o debemos honrar una entrega, ¿de acuerdo? Y en el plan de trabajo nos indica las fechas. Ve, no estoy, a ver, no estoy, esto no está, esto se está demorando en cargar un poquitico. Ahora sí, parar de compartir y compartir acá. Ahora sí. Pero ¿qué está pasando pues? Ahora sí. Bueno, muy bien. Miren acá, muchachos, que la próxima entrega es abril 19. Si no estoy mal, ese abril 19 es el domingo. Es el domingo. ¿Para qué? Para yo poder el lunes revisar el entregable y tenerles, por ejemplo, una retroalimentación breve y ya pues concreta para ese lunes, ¿cierto? Si no lo logran, muchachos, y ustedes ven que, pues porque vamos a empezar de lo sencillo a lo complejo, seguramente habrán entregas un poquito más densas que otras. Si ustedes no pueden, vamos a surtir igual la reunión en abril 20 y ustedes me van a decir, profe, todavía no hemos cargado la entrega, pero nos comprometemos en el transcurso de esta semana a entregarla, martes, jueves o viernes, de tal manera que cuando la entreguen me hacen una ceñita y yo ya, antes de reunirnos a la tercera asesoría, yo ya tenga la retroalimentación y las observaciones de esa entrega anterior, de esa primera entrega. ¿De acuerdo, muchachos? Y en ese sentido, pues nos vamos asegurando que los entregables se destaquen, que la nota sea buena y que la retroalimentación, por supuesto, sea eficiente. De acuerdo, Preguntas, profe. muchachos. Listo, profe. Todo muy Perfecto. Entonces les voy a claro. dar acá. Gracias, Liliana, mil gracias. Les voy a dar acá mi teléfono, por favor, guárdenlo, creen un equipo, creemos y me integran ahí en el equipo, 310-379-2764, y mi correo con mi primer nombre, herman.hoyos@ceipa.edu.co. Por favor, muchachos, guarden esta información y recuerden que este no es el único espacio para resolver las dudas y las inquietudes, porque finalmente ustedes la mayoría de dudas e inquietudes las van a tener pues en el momento de verdad, cuando se sientan a trabajar. Y en ese sentido estaré muy pendiente de resolver y acompañarlos con esas dudas y con esas inquietudes. Así que muchachos, un honor trabajar con esta empresa, con ustedes muchachos. Me saludan Aquel y Joana y en ese sentido nos vemos dentro de 8 días. O si tienen Listo, alguna profe. duda, me escriben. ¿Listo? Listo, papá. Gracias, profe. Muchas gracias Bueno, por el muchachos, acompañamiento. a ustedes muchas gracias por su compromiso. Un abrazo. Feliz Hasta luego, semana. profe. Que esté Que bien. estén muy bien. Chao. Chao, Esteban. Chao, Hasta Liliana. luego. Chao.